Fernanda, Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Terminaron de ver el video, chicos, o no? Yo sí. Carlos, Sí, ok. A ver si se conecta alguien más. Vamos a dar un minutito a ver si se conecta alguien más y empezamos a repasar la presentación de PowerPoint. Espérenme tantito, un minutito. Ok, ya está también Daniel y Leo. Bueno, pues como ya vieron en el tema de la clase grabada, el tema es la política económica aplicada a México. Entonces, a ver, vamos a comenzar a leer. Carlos, después Fernanda y después Leo. Carlos. la política económica aplicada en México. Como lo hemos visto anteriormente, la política económica es un mecanismo que aplica el Un Estado para conjunto, un regular, conjunto de mecanismos, Carlos. Un conjunto de mecanismos. Ajá. que aplica el Estado para regular situaciones y hechos en la economía, con el fin de alcanzar desarrollo socioeconómico, y el Estado como administrador público debe intervenir en la economía para sus correctos funcionamiento. Exactamente. Entonces, esto de la política económica ya lo habíamos visto la definición en la clase anterior. ¿Sí se acuerdan, Fer y Leo? ¿O no se acuerdan? Que les dije, este es un tema una pregunta de examen. ¿Qué es la política económica? Entonces yo les dije, quien me conteste, ¿qué es un conjunto de mecanismos para que se regule la situación del Estado en la economía? Más bien, la situación de la economía en un país, y alcanzar así un desarrollo. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí te acuerdas, Fer, o no te acuerdas? Sí. Ok, entonces, ahora ya que sabemos qué es la política económica, vamos a ver ahora qué tiene que ver con México, ¿no? Pero aquí dice que el Estado, también ese es un punto importante, ya se lo repetí como 3 veces, chicos, el Estado es el administrador público y este debe de intervenir en la economía para su correcto funcionamiento. Dijimos que si no intervenía el Estado, todo lo demás era un caos porque no había quien regulara. Entonces, las empresas o quien quisiera trabajar aquí en México o vender sus productos, pues haría lo que quisiera y no seguiría reglas que deben de establecerse antes de que una empresa llegue a establecerse aquí a nuestro país, ¿ok? Entonces el Estado es el administrador público quien debe de intervenir en la economía para que ésta funcione correctamente. Aunque ya lo expliqué en la clase, pero de verdad, chicos, que hay veces que a ustedes se les olvida y tengo repasar el tema porque después ya en el examen todo se les olvida y es cuando salen mal. Entonces, aunque pareciera repetitivo de si ya lo expliqué en la clase, vuelvo a explicar, lo que me interesa es que ustedes me den su punto de vista, qué piensan del tema o qué es lo que no entienden. A ver, Fer, la siguiente página, por favor. Banca Central y orientación de la política monetaria moderna. La banca central es una entidad financiera cuyo principal objetivo es administrar el dinero. En México, la banca central es el Banco de México, la máxima autoridad monetaria del país. El Banco Central es quien tiene a su cargo el monopolio de la producción y distribución del dinero, ya sea de un país o un grupo de estos. La banca central también es la encargada de la política monetaria
y regula la oferta de dinero en una economía. Exactamente. Entonces, podría ser otra pregunta de examen. ¿Quién es el encargado de regular la banca central en México? En el caso de México, ustedes van a responder, es el Banco Central, es la banca central, la máxima autoridad monetaria del país. Entonces, el Banco de México es el que administra la actividad monetaria de nuestro país, ¿ok? No lo vayan a olvidar. Es en la que representa, o el Banco de México es el que representa la banca central y que orienta la política monetaria mexicana moderna, el Banco de México. Eso está sencillo, nada más es memorizar. Leo. Aquí estoy. La siguiente, Leo. Las funciones de los bancos centrales son principalmente cuatro. Primero, fijar la política monetaria. Los bancos dictan la política monetaria actual, aunque es una orden que da el gobierno. Los bancos fijan la tasa de interés y logran el control de sus operaciones. ¿Les sigo? Ajá, bueno, ahí la primera, ¿no? Fijar la política monetaria, las reglas, cómo debe de funcionar. El Banco Central es el que los que la dictan, pero es a través de una orden del gobierno. Es decir, no pueden dar o dictar alguna política monetaria si el gobierno no la autoriza. Primero tiene que estar autorizada por el gobierno y después ya los bancos dan el aviso de que ya se puede aplicar esa política, ¿no? Pero es a través de la vigilancia del gobierno, como yo le decía, es decir, del Estado, ¿no? ¿Qué más, Leo? Dos, fungen, ¿no? Fungir es como actuar o a tener el papel como. Oh, como prestamista. Es decir, que en caso de que se dé una crisis en algún país, la banca central tomará el problema y ayudará económicamente a resolverlo. Ajá, es decir, el Banco Central, el Banco de México, se supone que debe de tener como una reserva, como dinero ahorrado, pues al final de cuentas es un banco, ¿no? Pero este dinero se supone que es cuando haya una crisis en el país, una crisis económica, o que caigamos en recesión, el Banco de México es el que va a prestar este dinero para que salgamos de esta crisis, pero como las crisis son mucho más fuertes, no alcanza el dinero que tiene a lo mejor el gobierno y pide dinero prestado a otros bancos, pero no nacionales, sino otros bancos internacionales, como yo les había dicho, que participaba el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, y el Banco Mundial. Son organizaciones internacionales que se dedican a eso, a prestar dinero, pero también lo podríamos ver así de forma malintencionada como una trampa porque ese dinero que nos prestan, nos lo prestan pero con intereses, con réditos, Leo. Entonces, cuando ya no lo prestan, ya a la hora de pagarlo, tenemos que pagarle los intereses y eso se convierte en la deuda externa. ¿Sí han oído hablar de la deuda externa o no? Fer, Daniel y Rodrigo, Carlos, Leo. ¿Sí Creo han que oído? sí. A ver, ¿qué entiendes por deuda externa, Fer? Este, deber a otro país o algo así. Podría ser a organismos como los que acaba de mencionar, ¿no? Del Fondo Monetario o el Banco Mundial. Ajá, pedirles dinero prestado a ellos, pero no crean que 100,000 pesos, no crean que 1 millón no, o sea, estamos hablando de miles de millones y de dólares, ¿ok? De dólares, no de pesos. Entonces, para eso, para poder salir de la crisis. Por eso es que la deuda cada año, cada sexenio va subiendo o a lo mejor no se puede pagar porque lo que se está pagando son los intereses de la deuda apenas, no la deuda como tal. ¿Qué más, Leo? Eh, Tres, emitir la moneda nacional, regulada dependiendo de la política económica vigente, no puede emitir en exceso cantidad de dinero para no modificar los precios. Exactamente, la moneda nacional, pues ya lo conocemos. ¿Cuál es la moneda nacional de México? El peso mexicano, ¿verdad? Entonces, como yo les mencionaba en la clase grabada igual, no nada más es producir dinero del el papel como tal o la moneda, sino debe de haber una norma o una regulación que permita cierta cantidad de dinero circule por el país. No nada más es, pues vamos a crear tanto dinero para que sí ya no haya, no. O sea, porque si no los productos se pueden modificar o se puede provocar como un caos de dinero, ¿no? No habría como un equilibrio entre tanto dinero y productos, o sea, no sería como, tiene que estar regulada esta actividad, chicos, del peso mexicano, de la producción o la emisión de dinero en nuestro país tiene que estar regulada. Y la última, Leo.
manejar las reservas internacionales del país. Estas están disponibles para cualquier situación a la que tenga que hacer frente el país. Exactamente, esas reservas es lo que yo les decía, como el dinero que necesitamos para cualquier emergencia o ante cualquier situación. Se supone que con estas reservas pues se podría no estar en crisis o no pasar por un periodo de crisis económica, pero pues luego a veces las situaciones son otras, no nada más cuando tengamos crisis económica, sino también cuando hay, supongo, desastres naturales como cuando lo del temblor, que se cayeron bastantes, bueno, edificios, ¿qué más? Casas, ¿no? Museos o cosas que son importantes para el gobierno, pues a lo mejor con esas reservas internacionales también puede hacerle frente a esas situaciones, ¿no? De crisis o de fenómenos como los temblores o cosas así. Vamos con la siguiente página y le toca leer a Rodrigo. Rodrigo, ahí estás ya. El tema que dice ahí, Rodrigo. Ya, perdón. Presentación de la política monetaria de México. La Ajá, principal función de un banco central es estabilizar los precios, es decir, una inflación baja y estable a través de una política monetaria. Los bancos centrales ajustan su política monetaria a través de ajustes a la masa monetaria por medio de operaciones de mercado abierto, las cuales controlan la tasa de interés a corto plazo y que influyen de manera general en la economía. hasta ahí, espérame tantito, Rodrigo. Entonces, orientación de la política monetaria de México. La principal función del Banco Central, que ya habíamos visto anteriormente, ¿cuál es el Banco Central de México? ¿Cuál es la Banca Central de México? El Banco de México, ¿no? Él debe de estabilizar los precios, que no suban. La tasa de interés, acuérdense que dijimos que es cuando los precios se elevan, los precios de los productos y de los servicios. Pues la finalidad del banco o la función principal de un banco central, en el caso de México, el Banco de México, que es estabilizar los precios, que no suban, que tampoco que sean tan bajos porque también afecta el salario de los trabajadores. Entonces debe de ser un precio al que la mayoría de la población tenga acceso, ¿ok? A través de una política monetaria, de reglas que regulen esta actividad del aumento o del descenso de los precios de los productos. Dice, los bancos ajustan su política monetaria a través de ajustes a la masa monetaria por medio de operaciones de mercado, las cuales controlan la tasa de interés, es decir, a la tasa de interés el precio. ¿Ok? A corto plazo influyen de manera general en la economía. ¿Qué más, Rodrigo? El último párrafo. Otro objetivo de la economía es administrar la cantidad de dinero y crédito de la economía en México. El Banco Central de nuestro país es el Banco de México, el cual tiene como objetivo los siguientes. Ajá, los puntos siguientes. Tienen como objetivos los siguientes. Y a ver, después está... a ver, Carlos, vamos a leer los puntos, los 4 puntos principales. Es definir el objetivo de inflación, evitar que suba, Ajá, observar la inflación subyacente, ajá. analizar las causas de la inflación, comunicar información transparente e importante. Ok, hasta ahí, Carlos, espérame tantito. Entonces, los principales objetivos del Banco de México, definir el objetivo de inflación, es decir, como les decía, que los precios no aumenten, que estén al alcance de la mayoría o de la mayor parte de la población. Observar la inflación subyacente, analizar la causa de la inflación o las causas de la inflación, por qué están aumentando los precios, qué es lo que está provocando que los precios aumenten. A lo mejor las materias primas están escaseando y por eso los precios suben. A lo mejor no se está produciendo tanta cantidad de recursos naturales o a lo mejor por algún fenómeno como que no hay lluvias, escasez de lluvias, pues los productos no se reproducen o no surgen de la tierra tan fácil y por eso hay crisis o hay escasez de esos productos y por eso los precios tienen que subir. Por ejemplo, cuando el aguacate está caro, a lo mejor es porque hay poca producción de aguacate por las sequías o por algún efecto de la naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con la producción de este recurso. Entonces,
checar, analizar las causas de la inflación, o a lo mejor porque vienen de los productos que queremos vienen de otro país o vienen de otras partes del territorio mexicano. Entonces tenemos que ver de dónde viene el problema que ha provocado que estos precios de los productos aumenten y comunicar información transparente e importante. Lo que todos los gobiernos nos dicen, ¿no? Que todo lo que hacen es honesto, es transparente, y se supone que por medio de estos ¿cómo se le llama? De algunos institutos como el de acceso a la información pública, pues nos dicen la verdad, pero ahí tendríamos que checar qué realmente de la información que sube el gobierno a esa plataforma, a lo mejor realmente es verídica, sí se puede comprobar que es cierto lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que todavía que analizar. ¿Qué más, Carlos? El Banco de México se sirve de la tasa de interés objetivo conocida como tasa de interés interbancaria, a un día de la tasa del banco para sus decisiones de política monetaria. Ajá, ¿qué más? Para que los objetivos funcionen, deben existir autonomía del banco, rendición de cuentas y congruencia entre la política fiscal y Ajá. monetaria. Y monetaria, exactamente. Entonces, el Banco de México, ya como ya vimos, controla la tasa de interés. Se llama tasa de interés bancaria a un día y la tasa del banco para sus decisiones de política monetaria. Para que estos objetivos funcionen, para que la tasa de interés sea esté como, eh, como que permanezca en un cierto nivel, para que los precios no suban ni bajen. Esa es la función principal del banco, y debe existir autonomía, ¿no? de este banco, o sea, que no esté influenciado por ninguna otra empresa pública o privada, sino nada más por la participación del Estado como el principal regulador de esta actividad económica. Rendición de cuentas, es decir, que entregue cuentas al gobierno sobre lo que los datos o la información que tiene, que sea verídica y que sea congruente con la política fiscal y monetaria de la actividad que está realizando en México, ¿no? Y me parece que todavía hay otra página. No, hasta ahí ahí termina la explicación, bueno, el tema del día de hoy. Entonces, a ver, no sé si tienes preguntas, Leo, Fernanda. No, profe. No, yo no. Todo les quedó claro, ya sabemos qué es la política económica, ya sabemos cómo está aplicada a México, cuáles son los objetivos principales del Banco Central de México, quién representa la banca central en México. Todo esto es lo que acabamos de leer, ¿ok? Y si ya no tienen preguntas, acuérdense, cuadro sinóptico o mapa mental de esta clase del día de hoy. Nos vemos no, en 2 horas, nos vemos para que vean el video de la siguiente clase de inglés. Pasen lista, para que ya no les esté diciendo yo, chicos, pasen lista automáticamente y se ponen a ver el video a la hora que nos toca, y nos vemos entonces en 2 horas para conectarnos a Zoom, ¿ok? Vayan a desayunar y nos vemos en un rato, chicos. Gracias. Bye, bye. Ok, profe, gracias. Al rato.